Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a la doctora Marta Eugenia García Ugarte. Ella es historiadora que está adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional. A lo largo de su trayectoria ha realizado trabajos de historia social, política y regional. Recibió el grado de doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y se ha desempeñado como catedrática en la propia Universidad Nacional y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En el año 2010, el INAH le concedió el premio Antonio García Cubas por el mejor libro científico. Al año siguiente se hizo acreedora al premio INAH Francisco Javier Clavijero por el libro Poder Político y Religioso México siglo XIX. A su vez, en el 2012, este instituto la distinguió con el premio Gastón García Cantú a la trayectoria en investigación histórica sobre la reforma liberal. La doctora García Ugarte es autora de múltiples títulos, entre los que solamente citaremos en este momento: Génesis del Porvenir, Sociedad y Política en Querétaro, 1913-1940, Breve Historia de Querétaro, Hacendados y Rancheros Queretanos, Poder Político Religioso, México siglo XIX, y Liberalismo e Iglesia Católica en México, 1824-1855. Cerramos nuestro curso del día de hoy con la biografía de Juan Cayetano Portugal. Muy bien, muy buenas tardes. Es un placer estar en el INERM y agradezco la invitación que me hicieron para venir a platicarles sobre una semblanza de uno de los hombres más ilustrados y político, pero al mismo tiempo eclesiástico, una combinación que hoy resulta muy corriente de poco firme, pero en el siglo XIX el señor Juan Cayetano Gómez de Portugal, fue extraordinario. El señor Juan Cayetano, nació en Piedragorda, Guanajuato. Posteriormente, muy joven, porque era lo que se usaba, ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara, salió de sacerdote a los 24 años y al mismo tiempo fue catedrático del Seminario Conciliar de Guadalajara y cura párroco de Zapopan, Jalisco. De ahí salió en el 24, como miembro para el Congreso Constituyente, de que dio a luz a la Constitución de 1824. En un breve resumen, aunque después voy a leerles algunos fragmentos de sus escritos, estuvo en el Congreso, donde fue un federalista radical. Juan Cayetano fue republicano, federalista, radical realmente, ahorita después les voy a explicar por qué, y luego también fue del Partido Progresista. Se suele identificar el Partido Progresista con el liberalismo, pero no es así realmente, o por lo menos no es tan directa la transformación de progresista a liberal. Pero hay elementos del pensamiento liberal, sobre todo cuando él participa en el Congreso Constituyente. Posteriormente pide al secretario de la diócesis de Michoacán, que ya está desesperado. Eso le pasa 2 veces al señor Juan Cayetano. La primera es en el 26, 27, más bien en el 28, en donde está desesperado de la política, cansado de la política, y le pide al secretario de la Mitra de Michoacán, que estaba en sede vacante, que lo invite a dirigir una parroquia, y así llega a la parroquia, si no me equivoco, de Chamácuaro, Michoacán. De esa parroquia, en 1831, va a salir porque es nombrado por el Papa obispo de Michoacán. De hecho,
Son 6 los que nombra el Papa en 1831, postulados, presentados, que es muy compleja la expresión, pero por el gobierno mexicano. Y el Papa había dicho que había que seleccionar como obispos aquellos hombres que estuvieran cercanos a las ideas del gobierno en turno mexicano, ¿no? Y de toda América Latina, porque había muchas sedes vacantes por la independencia, ¿no? De hecho, el último obispo novohispano se muere en 1829. La diócesis de Michoacán llevaba muchos años de sede vacante cuando llega el obispo Portugal, y por lo tanto hay muchos problemas que resolver en la diócesis. Posteriormente, en 1833, seguramente alguien se los habrá comentado, se dio la primera reforma liberal de Valentín Gómez Farías. El presidente es Antonio López de Santana y el vicepresidente es Valentín Gómez Farías, pero Santana siempre tenía esas veleidades personales, diría yo, y decide retirarse a su hacienda de Veracruz. Y entonces queda como presidente presidente sustituto, ¿no? Valentín Gómez Farías, y es un liberal, no se puede usar liberal, es un progresista radical, y él es el que va a hacer va a impulsar la primera reforma liberal, que tiene un objetivo específico, central, que es la secularización de la educación. La educación hasta ese momento era dirigida por la Iglesia Católica, y entonces decide que va a crear lo que va a ser años más tarde la Secretaría de Educación Pública, cierra la Universidad Pontificia de México, que ya estaba funcionando muy mal desde antes, pero Valentín Gómez Farías la cierra, el Colegio de Todos Santos, San Ildefonso, famosísimo colegio jesuita, que ya no era jesuita porque los expulsaron en 1767, aunque regresan en 1816. Para 1833 la Compañía de Jesús todavía no logra restablecerse en el país, como va a ser años posteriores, ¿no? Pero volviendo a la reforma de Gómez Farías, entre otras cosas, quita el pago de la coacción civil para el pago del diezmo, también para el cumplimiento de los votos monásticos, y por otra parte va a decidir algo que va a encender al clero de esta época, aunque no llegan a levantarse en armas, y es declarar que el patronato reside en la nación, y empieza a nombrar los párrocos en las distintas diócesis, Valentín Gómez Farías, y posteriormente va a dar el decreto que quita prácticamente el fuero militar y favorece a las milicias. En ese momento era evidente que el país iba a levantar en armas, ¿no? Pero la Iglesia no participa en el levantamiento, que es del 34, pero Juan Cayetano, obispo de Michoacán, está haciendo la visita pastoral, ese recorrido que les manda, que el Concilio de Trento desde el siglo XVI les manda a los obispos, que tienen que realizar por lo menos cada 2 años una visita a toda su diócesis. Ninguno la puede cumplir, posiblemente creo que ni ahora, pero en aquel entonces menos, porque los territorios diocesanos eran muy grandes, no alcanzaban a recorrer ni en 1 año ni en 2 todo el territorio de la diócesis. Pero cuando se da el decreto de Gómez Farías de que el patronato lo va a ejercer el gobierno, Juan Cayetano interrumpe la visita y se va a Morelia, donde estaba la sede de la diócesis, para protestar contra tamaño decreto. Gómez Farías se enoja, y la famosa, se conoce en la historia como la ley del caso, decide que tiene que expulsar a todos aquellos, no los expulsa del país, pero de sus regiones, aquellos que caían en lo que decía la ley. Por eso hacían la ley del caso, que caían en el caso que tipificaba la ley, y entre esos estaban los obispos. Juan Cayetano sale de Morelia y se viene para México, se hospeda en el convento del Carmen,
y ahí lo encuentra Santana, que se regresa a la Ciudad de México en el 34 para quitar a Valentín Gómez Farías, y le pide al obispo de Michoacán que sea su ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Juan Cayetano acepta, confiado en que va a lograr revertir todas las medidas que había puesto Gómez Farías. Logra algunas, entre ellas que los diferentes obispos regresen a su diócesis, y la otra que logró fue que se retractara, que se quitara el decreto que había anulado la Universidad Pontificia. Pero de hecho había sido un decreto de muerte prácticamente, aunque se restablece por la influencia de Gómez de Portugal. En realidad la universidad quedó herida de muerte, se vuelve a cerrar años más tarde, en el 56 se vuelve a cerrar y finalmente desaparece durante el imperio de Maximiliano. De hecho, muchos años después, en 1910, se va a crear la Universidad Nacional, que se supone que es heredera de esa institución educativa, la Real y Pontificia Universidad de México, que se funda en el siglo XVI. Por eso en los eventos significativos del UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre están los dos escudos, el de la Universidad de Justo Sierra y el de la Universidad Pontificia. Cuando más o menos, no me vayan a creer la fecha, pero en 1984 me parece que los obispos fundan la Universidad Pontificia. Entonces hay una gran discusión jurídica sobre el derecho al escudo, pero creo que nunca la UNAM ha soltado el derecho a ser heredera de esa gran universidad, ¿no? Y me perdí por contarles la historia del escudo. Pero bueno, el caso es que se queda y sí logra cambiar eso, que los decretos sobre la educación, el de la universidad, logra abrirla, pero no cambia ni el decreto de la coacción civil para la recabación de los diezmos, porque él estaba de acuerdo. Portugal estaba de acuerdo que tenía que ser una obligación moral y no una obligación sacada por la fuerza, ¿no? Quien no pagaba el diezmo, pues tenía consecuencias civiles e incluso jurídicas, de todo, ¿no? Y entonces él hace una nueva distribución del diezmo en su diócesis. Esto es 1833, y le da parte del ingreso del diezmo, que es la primera diócesis que lo hace, a los párrocos. Precisamente por eso y también una parte para el Seminario Conciliar de Morelia, y prevé la fundación de un seminario en la parte, me parece que es oriente de Michoacán, y una amiga mía del archivo me decía, ¿la fundó? Pues la verdad que no me acuerdo si lo fundó o no, pero él deja previstos recursos para ese segundo seminario. Pero no pide que se quite el decreto. La Santa Sede va a presionar al gobierno mexicano en diversos momentos, pero Juan Cayetano está de acuerdo. La Iglesia se puede sostener por las donaciones voluntarias de los fieles y no por la fuerza. De hecho, hasta el día de hoy, los michoacanos son los que siguen pagando el diezmo. En muchas diócesis ya nadie se acuerda de pagar el diezmo, ¿no? Y luego, pero se da cuenta que no va a lograr ningún éxito con el general Santana, y entonces empieza a querer regresarse a su diócesis. No le aceptan la renuncia a Santana, llegan un montón de peticiones que él pide que las manden a Santana desde Michoacán, y finalmente regresa a su diócesis en 1835 y va a escribir una carta, la Carta de Michoacán, como se conoce, una carta pastoral, en donde hace una crítica feroz a la reforma de 1833. Posteriormente va a venir todos esos problemas políticos sociales de México y se va a crear la Primera República Central, y en el 41 la Segunda República Central. Un canónigo de Morelia, que va a ser después un gran personaje, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, muy cercano al obispo Portugal, era como su secretario, su niño mimado prácticamente, forma parte de la Asamblea Departamental de Michoacán centralista.
en la época de la Primera República Central. Llega a ser, La Bastida, llega a ser presidente de la Asamblea Departamental de Michoacán. Indudablemente, La Bastida no aceptó ser candidato diputado a la Asamblea, ni menos su presidente, sin la aprobación del obispo Portugal. Es un hecho. Hoy posiblemente los sacerdotes sean más libres, pero en aquella época lo que decía el obispo se hacía, ¿no? O sea, y menos La Bastida, ¿no? Tuvo que participar con la aprobación del obispo Portugal. En el 41 también, cuando va a ser el plan de Tacubaya, La Bastida vuelve a ser electo, pero para la República Centralista. Cuando empieza la intervención de Estados Unidos en el 46 y hay esa gran discusión en México sobre, pues porque además está entrando el ejército invasor y los militares están disputándose cómo llegar a la presidencia, ¿no? El levantamiento del general Paredes, el general Herrera en la capital, y entonces se decide que se va a regresar al sistema republicano federal. Se fenece la Segunda República Centralista y se restablece el sistema federal de la Constitución de 1824. Antes de entrar con ustedes me hicieron una pequeña entrevista y una persona que trabaja aquí en el INER me decía, pero ¿usted cree que Portugal fue centralista? Le digo, no creo, pero no hay ningún documento en donde él diga que va a adoptar el federalismo, el centralismo. Pienso que fue federalista hasta el final. Voy a ir a otro lugar a dar una conferencia sobre el conservadurismo y en esa ponencia yo digo que si Juan Cayetano hubiera vivido más años y hubiera llegado hasta la época de la dictadura de Santana, la última dictadura de Santana, cuando la Iglesia participó hasta en las cocinas de la dictadura, posiblemente hubiera cambiado. Pero él muere en 1850 y para mí el señor Portugal sigue siendo federalista a pesar de que permitió la participación del obispo La Bastida como diputado en la primera y la segunda legislatura, no legislatura, asamblea, porque el centralismo no tiene legislatura, sino asambleas. Lo que es interesante es que La Bastida renuncia en el 46 y su argumento central es: yo no puedo ser diputado de un régimen que no me eligió. A mí me eligieron una república centralista y ahora es una república federal. Señores, yo no tengo nada que hacer. Y el gobernador le insiste en que se quede porque era un hombre muy brillante y bueno, y tener a la Iglesia pues era conveniente, pero no acepta. Y don Juan se muere en 1850 y para esto, en 1847, el 19 de enero, me parece, o el 11 de enero de 1847, en plena guerra, empiezan a buscar dinero para financiar la guerra contra Estados Unidos. Estamos de vuelta con Santana y con Valentín Gómez Farías. Y entonces se expide un decreto en donde se pide, creo que eran 15 millones de pesos, lo que va a dejar el gobierno de Estados Unidos por el territorio que perdía México cuando se acuerda la paz en el 48, pero va a ser un préstamo que se va a garantizar con bienes de la Iglesia. Entonces, todos los obispos protestaron porque era una intromisión del gobierno sobre la Iglesia. Y una de las cartas más encendidas y más duras contra el gobierno es la de Juan Cayetano Gómez Portugal. Posiblemente también la del obispo Vázquez fue fuerte, pero la que resintió el gobierno fue la carta, la crítica de Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal había sido diputado de la nación, ¿no? ¿Cómo era posible? Lo concibieron como una traición, le escribieron cartas terribles al señor obispo y él no se retracta, ¿no? Y incluso un periódico de Michoacán empieza a circular digamos que el obispo
había aprobado ciertas cosas en el Congreso de 1824 y que ahora se retractara. Y el obispo Portugal dice en un documento: nunca me he retractado de lo que sostuve en el 24, de que los estados deben ser libres y soberanos, que los individuos, eso es lo que él dice en el Congreso del 24, que los individuos deben de tener su libertad y sus derechos deben de ser garantizados por los estados, y que la federación no puede incidir en lo que los estados decidan, ni otros estados pueden incidir en la soberanía estatal. Era un federalista radical, ¿no? Y dice: no me retracto, lo mantengo, pero igual que mantenía la independencia de los estados, también sostenía la independencia de la Iglesia frente al Estado. El mismo general Herrera lo propone a la Santa Sede como primer cardenal mexicano, y el Papa Pío IX admira Portugal. Además, Portugal, porque Roma tiene problemas en ese entonces, las famosas revoluciones de los 40 en Europa, y entonces le manda dinero al Papa Gómez de Portugal. Manda la misma cantidad que mandó el gobierno mexicano, que era mucha para aquel entonces, y el Papa admira la carta de protesta y la defensa que hace el obispo Portugal en 1847, cuando niega a que el Estado intervenga los bienes de la Iglesia, y señala, y era cierto, la Iglesia siempre ha dado al gobierno, incluso cuando se quitó la coacción civil, siguió sosteniendo al gobierno. Él, de su propio peculio, estaba dando dinero para sostener al ejército mexicano durante la intervención de Estados Unidos. Lo que no se vale es que se determine sobre la autonomía de la Iglesia. Y al Papa le fascina lo que escribe Portugal y le manda una carta muy halagadora. El gobierno se enoja, pero el Papa lo felicita. Y el mismo gobierno lo propone como primer cardenal mexicano. Y es el primer cardenal mexicano, por decirlo así, porque llegan las bulas que le conceden el nombramiento para ser parte de esos príncipes de la Iglesia, cuando el cadáver de Portugal está siendo velado en la Catedral de Morelia. O sea, no llega a asumir como cardenal. Entonces el general Herrera de inmediato manda a Roma una nueva solicitud y dice: bueno, si no fue el señor Portugal, cualquier otro obispo de México. Y el Papa le dice: no, ninguno como el grande Portugal. Y yo considero que era así, ¿no? Ustedes saben que el primer cardenal mexicano va a ser hasta el siglo XX, le costó mucho a la Santa Sede reconocer a la Iglesia mexicana, ¿no? El derecho de la Iglesia a tener un príncipe. Fue Garibí Rivera, el obispo de Guadalajara, arzobispo de Guadalajara, ya pero hasta 1956. Ese fue el primer cardenal mexicano, pero el primerito había sido Portugal. Esa es la historia de Portugal, pero yo les quisiera leer algo sobre el 24, cuando él está en el Congreso Constituyente y cuando defiende la federación. Y además, él denuncia en un primer momento en el Congreso de que además de que se está estableciendo el sistema federal, está surgiendo el espíritu centralista. Entonces, esto es lo que dice, les leo: el espíritu de centralismo se encuentra en un Congreso que no existe sino para constituir a los pueblos, nuestros comitentes en República Federal. Estoy admirado de ver cómo este espíritu de centralismo se insinúa en nuestras discusiones y persiste en sus ideas. El amor del poder y de un poder sin restricciones y sin límites es seguramente el que presenta a cada paso las inmensas ventajas que un sistema de centralismo les procuraría. Pero no hay que engañarse, ni pretender engañar. Los dos términos, federalismo y centralismo, pasado cierto punto, son opuestos. Los intereses de nuestros pueblos unidos, ya en federación, contienen un germen tal de resistencia
a todo espíritu de indivisibilidad que será imposible desenraizar sin arrancar primero el árbol mismo de la federación. Y a ese paso, Señor, acuérdense que es un discurso, es oratoria, ¿verdad? Y a ese paso, Señor, mientras que ninguna federación existe sin independencia y soberanía de estados particulares, parece que nuestro empeño es unas veces con prevención y otras sin aguardarlo, como ha sucedido hoy, hacer la guerra por alguna parte a esta misma soberanía de nuestros estados federados. Parece que antes de concluir, 1000 veces arrepentidos, queremos reducir a polvo los mismos materiales que nos han servido para levantar el edificio. Es la defensa del señor Portugal el 26 de agosto de 1824 en el Congreso Constituyente. Él se manifiesta en este Congreso como un ilustrado de heredero de las ideas del siglo XVIII. No es un ilustrado en cuanto a formación, como muy leído, muy preparado. Era un hombre con una filosofía política que conocía perfectamente la Constitución de Cádiz, la Constitución de Estados Unidos y la Constitución centralista de la Gran República de Colombia, ¿no? Entonces era un hombre informado, no era un cualquiera el señor Portugal. Entonces cuando está diciendo, cuidado, no desechemos la idea de la federación, porque estamos destruyendo lo mismo que queremos construir y que tanto esfuerzo está costando, ¿no? Pero el temor al centralismo no era exclusivo del señor Portugal. Tan es así, y esto a mí me fascina verlo, quedó consignado en la defensa que hicieron del sistema federal algunos catecismos y cartillas de instrucción para uso de la juventud y para la enseñanza pública. Los catecismos políticos, constitucionales, el catecismo es el sistema, preguntas y respuestas. O sea, como se enseña la religión católica, el catecismo del padre Ripalda, desde el siglo XVII hasta el día de hoy creo que se sigue enseñando para la primera comunión, ¿no? Pero es a partir de preguntas. Pero también para transmitir las nuevas ideas se empiezan a publicar catecismos. Y uno de estos catecismos es Catecismo Civil o Instrucción Elemental de los Derechos, Obligaciones y Gobierno en que deben estar impuestos el hombre libre, formado para la enseñanza política de las escuelas de Guanajuato por el C. Miguel Busto en 1827. Este catecismo explicaba los principios constitucionales y del sistema republicano, federal, representativo y popular. También sostenía las ventajas del sistema federal frente al sistema central y de la república frente a la monarquía. Es decir, las ideas que estaban en ese momento, nos vamos a constituir en una república, nos vamos a constituir en una monarquía, va a ser una república federal, va a ser una república central, y la república central, como decía el señor Portugal, que no era obispo en ese entonces, era un párroco de Guadalajara, que dice, cuidado, es la ambición del poder. Y por eso digo que era progresista y liberal, porque el señor obispo decía, no podemos permitir que se establezcan gobiernos tiránicos. Y esto es muy, muy, muy importante en el sentido de que es la idea por lo que van a ser el federalismo, no el despotismo ilustrado de los reyes, pero tampoco el despotismo de una cámara legislativa que nos va a imponer reglas y reglas y reglas por encima de la autonomía de los estados. Por eso es un federalista radical el señor Portugal. Él dice el 24 de septiembre de 1824, los ciudadanos de un estado, para la seguridad y goce de sus derechos y arreglo de sus deberes, es decir, para obtener las ventajas de la sociedad y sufrir los castigos con que ella refrena a los infractores de sus leyes, han de existir fuera del resorte, o sea, fuera del ámbito de influencia de los poderes generales de la federación como de los particulares de cualquier estado. O sea, si los ciudadanos
dependieran del poder federal, la soberanía de los estados sería nula e insignificante, no valía la pena. ¿Cómo se iba a convertir este hombre con estas ideas en un centralista en 1837 y en 1841? No podía ser, ¿no? En el Congreso, Portugal aparece como un liberal clásico que opone al despotismo el gobierno constitucional. Ese es el pensamiento político moderno, una nación dirigida por un gobierno constitucional y no por un monarca despótico. De ahí el valor que dieron en ese siglo a la elaboración de la Constitución escrita como el registro de la ley y la norma, que normaría, se gobernaría con el imperio de la ley, de la Constitución, que garantizaría los derechos sociales y los derechos individuales y también los derechos soberanos de los estados. Los pueblos, aseveraba Portugal en su discurso del 14 de abril de 1824, tienen derecho de resistir el poder cuando se ha vuelto opresor, cuando se ha vuelto un gobierno despótico. El párroco, Portugal, reflejaba la justificación teológica de que para combatir a un gobierno tirano, cuando se han dado todos los pasos necesarios para impedir esa tiranía, no dan resultado. Entonces es justo y aprobado el movimiento armado. Esta es una aseveración teológica de Suárez que va a ser usada durante la Guerra de Independencia, pero sobre todo va a ser usado este concepto en el movimiento armado católico de 1926 a 1929, cuando los católicos se levantan en armas en contra del general Calles. El tirano, aquel que nos gobierna por encima de nuestros derechos y por nuestras libertades civiles y políticas. Entonces, si hemos hecho todo para detenerlo y no para, entonces sí se justifica un movimiento armado. Eso es lo que dice Portugal, ¿no? Él se apegaba a las ideas de modernidad política sostenida por el liberalismo clásico, pero mantenía presentes el valor de la libertad, la persona y los derechos desde el derecho canónico, es decir, desde la teología católica. Hay una cuestión muy importante. A estos hombres de iglesia como Portugal es progresista, es liberal realmente en sus ideas políticas, pero al mismo tiempo es tradicionalista desde la versión de la iglesia. ¿Cómo vamos a definir a un hombre como Portugal? Como un hombre de una gran autonomía en su pensamiento. Es más, es doctor en cánones, no porque estudiara el doctorado en la universidad, sino porque da un discurso cuando se muere el último rector, digamos, que él conoció cuando siendo recién egresado del seminario. Cuando muere el rector del seminario, él produce el discurso en las honras fúnebres y fue tan importante, tan destacado, que la universidad le concede el doctorado. Por eso es doctor. O sea, siempre me gusta decir que los personajes en la historia son como nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de un amigo, decimos sus características personales: es brillante, es un gran teórico político, ay, nomás que es muy mandón, muy presumido. O sea, la persona se define por distintas realidades, ¿no? Igual pasa con el señor Portugal y con otros personajes, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de Juan Cayetano Gómez de Portugal. Yo siempre que me refiero a él, digo el grande Portugal. Mucho bien nos haría tener un pensador tan lúcido como Portugal en estos tiempos que vivimos, y mucho bien le haría a la Iglesia contar con un pensador con la categoría que tenía Gómez de Portugal. Y bueno, muchas gracias.